En 1994, el mundo científico y religioso se estremeció con el informe publicado por la prestigiosa revista Journal of Statistical Science. De acuerdo al informe, el libro del Génesis contiene ocultos nombres y fechas relevantes de personas que vivieron miles de años después de que fuera escrito. Pronto se empezaron a descubrir palabras y frases relativas a hechos modernos. ¿Podría acaso este código revelar el futuro? ¿Se predijo hace miles de años el asesinato del primer ministro israelí a fines del siglo XX? Recientes y asombrosos estudios sugieren que sí. ¿Demuestra este código conclusivamente que Jesucristo es el verdadero Mesías y el Jehová del Antiguo Testamento? ¿Predijo el código o no las consecuencias de años de enemistad, miedo y odio en el Medio Oriente? ¿Se puede demostrar la autenticidad de este código bíblico y verificarla en el escéptico mundo actual? ¿Puede alguien con la ayuda de una computadora moderna participar en lo que algunos expertos han llamado el descubrimiento científico más grande de todos los tiempos? En unos momentos escuchará las sorprendentes y escalofriantes respuestas a estas y otras preguntas. Acompáñenos a explorar el código bíblico, una mirada al futuro. En 1990, la ciudad de Tel Aviv, en Israel, estaba presa del miedo. El dictador iraquí Saddam Hussein había amenazado con disparar proyectiles Scud contra Israel como represalia por los ataques de la coalición militar a Kuwait. La pregunta no era si iba a disparar los proyectiles, sino cuándo lo haría. Incluso más aterrador era el terror a lo incierto. ¿Podía este sujeto usar armas químicas o biológicas en los misiles? Si el gobierno de Israel pudiera por lo menos saber cuándo sucederían los ataques, podrían prepararse mejor. Aún así, todo lo que podrían hacer sería advertir a sus ciudadanos que se preparen para lo peor. 24 horas al día, 7 días a la semana, el terror a lo desconocido sumía a la ciudad de Tel Aviv. Mientras tanto, en Jerusalén, 3 científicos israelíes examinaban intensamente nueva y asombrosa información descubierta recientemente. Le habían informado al gobierno que con la ayuda de computadoras y la Biblia tal vez podrían descifrar la fecha exacta del ataque. Los funcionarios israelitas estaban escépticos, pero las condiciones en Tel Aviv y en otras ciudades fronterizas eran insoportables. Los científicos se pusieron a trabajar. Tendrían la oportunidad de demostrar, bajo las más críticas circunstancias, la validez de su descubrimiento. Estaban buscando algo que parecía imposible, algo específico, una fecha y un acontecimiento todavía en el futuro. ¿Existe de alguna manera la fecha precisa de lo que sería la hora más amarga de Israel, predicha desde hace 4000 años en las páginas de la Biblia? El Mossad, servicio secreto israelí, había pedido a los científicos que verificaran 3 fechas. La más prominente en el código bíblico era el tercer Sabbat, 18 de enero de 1991. Y el 18 de enero de 1991, el tercer Sabbat del calendario judío. Irak disparó el primer proyectil Scud contra los pobladores de Tel Aviv. El equipo de investigadores científicos había descifrado la fecha exacta mediante el asombroso código bíblico. Hace 16 años, un pequeño grupo de judíos científicos y matemáticos se propusieron crear un programa de computadora con bases científicas que demostraría o refutaría la antigua tradición judía de palabras o mensajes ocultos, supuestamente codificados en el texto de la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Dicha tradición incluía hasta la clase de código. Se decía que se podía encontrar palabras ocultas tomando una letra, saltando en secuencia un número específico de letras, tomando la siguiente y así sucesivamente, hasta encontrar la palabra o mensaje codificado. Es una técnica conocida entre los criptógrafos como secuencia de letras equidistante o código SLE. Y al fin, un científico judío, un rabino llamado Weizmann, demostró hace casi 50 años la posibilidad de que existía este código en la Torá. El rabino Weizmann, gracias a su constancia y decisión al estudiar la Torá, ha hecho descubrimientos extraordinarios. La palabra Torá en hebreo tiene 4 letras: una Torah Baba, una Resh y una Yet.
que equivalen a las que nosotros diríamos como una T, una O, una R y una H. Debemos tomar en cuenta que el alfabeto hebreo tiene 22 letras, que son básicamente consonantes. Las vocales generalmente son inferidas. La vau opera como lo que nosotros llamaríamos una O, pero no se la considera una vocal. En el libro del Génesis, uno busca el primer equivalente a una T y luego cuenta 49 letras y toma la siguiente. Es decir, la 50ª letra es la equivalente a lo que consideraríamos una vau, lo que consideraremos una O. Contamos otras 50 letras y aparece una resher como nuestra R. Cuentas otras 50 y llega la jet, igual que una H. En otras palabras, es como si encontrara una T o RH, con un intervalo de 49 letras, y así se forma la palabra Torah. De por sí algo extraordinario, pero una de esas cosas que podría considerarse pura coincidencia. Pero cuando uno llega al Éxodo, descubre que pasa lo mismo. Uno busca una T, cuenta 49 letras más una y llega a una O, una R, una H, lo mismo. Y así de nuevo, esto parece algo muy bien planeado. De hecho, es muy interesante que este número 50 es el número de días entre el Éxodo y la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Siguiendo adelante, llegamos al libro de Levítico, el tercer libro, pero allí nada de esto sucede. Pero luego en el cuarto libro de la Torá, el libro de Números, vuelve a suceder lo mismo, pero solo deletreando Torá al revés. Un poco raro. Luego vamos al libro de Deuteronomio y los equivalentes vuelven a aparecer, pero sí se los deletrea al revés. Y uno se pregunta, ¿qué quiere decir esto? Y al alejarse un poco del asunto, es como si estos 4 libros apuntaran al que se halla en medio, 2 hacia adelante, 2 hacia atrás, al libro de Levítico. Y si se examina el Levítico más detenidamente, se descubre no un intervalo de 49 letras, sino de 7 letras, y se obtiene la palabra Yahvé, o el nombre de Dios. Al analizar todo esto, uno se da cuenta de que en la Torá todo apunta siempre al nombre de Dios. El descubrimiento del rabino Weizmantel es el primer indicio moderno para los códigos ocultos de la Biblia. Desde luego, hemos usado computadoras para encontrar otros. El catedrático Daniel Michelson de UCLA ha calculado que la probabilidad de que el descubrimiento de Weizmantel ocurra por accidente es de 1 en 3 millones. Hay 304.805 letras hebreas en la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Una vez más, la tradición judía sostiene que Dios dictó a Moisés cada una de estas letras con una secuencia precisa, sin espacios ni puntuación. Y aunque no se puede decir de manera absoluta que cada letra de los rollos que hoy se utilizan sea la misma que Moisés transcribiera, de hecho, en la historia de la humanidad pocas cosas han sido tan bien resguardadas y conservadas con tanto cuidado como la integridad de los rollos de la Torá. Los estudiosos de la Biblia han sabido por muchos siglos que a través de los milenios se ha preservado la Torá con variaciones asombrosamente pequeñas a nivel de las letras. Aún en nuestros días, los rollos de la Torá se copian a mano del manuscrito anterior, escrito bajo preceptos inmutables, por escribas que reciben adiestramiento y preparación estrictos. A cada uno, por siglos se les ha advertido lo siguiente: si por casualidad omites o añades una sola letra en la Torá, él podría por ello destruir todo el universo. Estos fueron los parámetros dentro de los que el Dr. Eliyahu Reeves, matemático de renombre mundial, empezó a estructurar su experimento. Buscó la ayuda de un brillante estudiante de postgrado que trabajaba en el campo general de la relatividad, Doron Whitson, y un erudito en sistemas, el Dr. Yoav Rosenberg. Juntos formaron el primer equipo de investigación del código. El primer estudio, conocido como el Gran Experimento del Rabino, había sido restringido a las 78.000 y pico letras del libro del Génesis y había revelado los nombres y la fecha de nacimiento o de función de los 34 sabios más famosos de la historia judía. La probabilidad matemática de que tal cosa ocurriera por casualidad era tan mínima que sorprendió a los propios investigadores. Usando un texto que, de acuerdo a la creencia judía, Dios dictó literalmente, letra por letra, a Moisés, 3 científicos de trayectoria indiscutible habían demostrado matemáticamente que el código SLE ciertamente existe en el texto hebreo del libro del Génesis. Este estudio se envió al prestigioso diario matemático estadounidense Statistical Science para ser revisado y para su posible publicación.
En verdad, nada se publica en el Statistical Science sin que se haya hecho por lo menos un dictamen independiente y a veces hasta 2. En este caso, la documentación fue sometida a 3 dictámenes diferentes. El artículo cita la opinión de Robert Cass, editor del diario Statistical Science y profesor de la Universidad Carnegie Mellon. Nuestros expertos quedaron desconcertados. Sus creencias anteriores les llevaban a pensar que el libro del Génesis no podía contener referencia significativa a individuos del tiempo moderno. Y sin embargo, cuando los expertos realizaron verificaciones adicionales, el efecto persistió. Por lo tanto, ofrecemos el estudio a los lectores de la Statistical Science como un desafiante acertijo. De modo que aquí tenemos un acertijo de acertijos. Esto tiene grandes implicaciones en lo científico y, desde luego, en el mundo religioso. ¿Es posible que ahora tengamos una intersección o un punto en común entre lo científico y el mundo religioso? La publicación del estudio desató una tormenta de controversia. Profesores, matemáticos, criptógrafos y expertos de computadoras se apresuraron a condenar o respaldar los resultados. El Dr. Robert Aumann, respetado miembro de la Academia de Ciencias israelí y de la Academia Nacional Estadounidense de Ciencias, dice: el código bíblico es sencillamente una realidad. Mientras tanto, otra reconocida científica y una de las opositoras más rigurosas del código, la doctora Maya Bar Hillel, hablando ante un grupo de académicos y científicos de la Universidad Hebrea, comentó: sin que importe la evidencia, este fenómeno obviamente no puede ser válido, ya que esto significaría que Dios escribió la Torá. El comentario de la doctora Bar Hillel llega al mismo centro de la controversia. La tradición judía ha sostenido por más de 3000 años que verdaderamente Dios mismo escribió la Torá. La pregunta es, ¿acaso el Dr. Rips y sus colegas lo han demostrado científicamente? Los opositores sostienen que en cualquier texto de suficiente largo se pueden encontrar palabras y frases y que el estudio original ignoró las leyes de estadística y de probabilidad. Sin embargo, hasta la fecha ninguno de los opositores, ni siquiera uno, ha hecho su propio estudio ni lo ha sometido a una revisión científica de sus colegas. A pesar de que los científicos todavía discuten respecto a los códigos, muchos judíos y muchos cristianos han aceptado los códigos bíblicos. La propia Biblia nos advierte en Proverbios 25:2, dice: gloria de Dios es ocultar un asunto y gloria de los reyes el investigarlo. La gente nunca deja de sentir fascinación por los códigos o escritos secretos. La codificación y decodificación han derrocado orgullosos tronos y han determinado el curso de las guerras. Deberíamos añadir tanto a los primeros ministros y sus destinos como al primer ministro de Israel. Un año antes del asesinato del primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, Michael Drosnin, ex reportero del Wall Street Journal y del Washington Post, encontró en los códigos el nombre del primer ministro y, conectado con la palabra asesinato, trató desesperadamente de convencer a Rabin que hiciera caso de la advertencia, pero no logró hacerlo. Antes de que pasara un año, Rabin fue asesinado. Algún tiempo después, Drosnin descubrió en el código el nombre de otro destacado político israelí, pero esta vez el mensaje era diferente. Encontramos primer ministro Netanyahu, y luego de su nombre, electo, y su apodo Bibi. Y cuando encontré esto, me preocupé porque todos sabíamos que él iba a perder las elecciones. No había duda alguna de que Pérez iba a ganar. Todas las encuestas lo indicaban. Llamé al Dr. Rips en Israel y le dije: Eli, mira lo que hallé. ¿Qué podría significar esto? El código debe estar equivocado. Esto sucedió una semana antes de las elecciones. El Dr. Rips, hombre muy paciente, me dijo: espera, veamos qué pasa. Entonces, como es sabido, una semana después Netanyahu fue electo. La votación fue tan reñida que les llevó 2 días contar las papeletas y saber quién había ganado. Pero hace 3000 años la Biblia había predicho esa elección. ¿Abrió el código bíblico una ventana al futuro?